veremos cómo poder representar nuestros circuitos secuenciales por medio de ecuaciones utilizando el álgebra de Boole, tablas representando el estado de nuestro circuito y diagramas gráficos visualmente más amigables. El comportamiento de cualquier circuito secuencial lo determinan sus entradas, salidas y estados de sus flip-flops. El siguiente estado está determinado por sus entradas y estados actuales de sus flip-flop. Los flip-flop a analizar pueden ser de cualquier tipo, y el diagrama lógico podría tener o no un circuito combinacional. Ecuaciones de estado, también llamadas ecuaciones de transición, es una expresión algebraica que especifica el siguiente estado de un flip-flop, esto es en función de sus entradas y estados actuales de los flip-flop. Veamos un ejemplo con un circuito secuencial para entender esto de una mejor forma. En la figura podemos apreciar un circuito secuencial con dos flip-flop. Llamaremos al que se encuentra en la parte superior A y al otro B. Por ser flip-flops tipo D, su estado siguiente está anotado por su entrada D de datos. Las ecuaciones de estado de este circuito están a su lado izquierdo. La parte izquierda de la ecuación denotará el estado siguiente del flip-flop, un borde de reloj después. El lado derecho de la ecuación será una expresión booleana que especifica el estado actual y las condiciones de entrada que harán que el siguiente estado sea 1. Estas ecuaciones se obtuvieron analizando el circuito secuencial, tomando en cuenta cada compuerta y entrada a la entrada D de cada flip-flop. Sabiendo que son ecuaciones de estado y que el lado derecho son los estados actuales y el lado izquierdo estado siguiente, podemos hacer las ecuaciones un poco más compactas. Las ecuaciones mostradas anteriormente nos sirven para obtener las salidas de los flip-flops que conforman nuestro circuito. Sin embargo, estos no son las salidas de nuestro circuito. La salida Y sí lo es. La salida estará en función de los estados actuales y por ello sería de la siguiente manera. Tabla de estados, también llamada tabla de transición, es una tabla compacta donde se muestran los posibles estados siguientes en función de las entradas y los estados actuales. Consta de 4 secciones: estado actual, entrada, siguiente estado y salida. Para formarla hay que deducir todas las posibles combinaciones con las entradas y los estados actuales de nuestro flip-flop. Para ejemplificar esto utilizaremos las ecuaciones de estado que vimos anteriormente. Al ser dos flip-flop y una sola entrada tenemos 8 posibles combinaciones, de 000 a 111. En general, un circuito secuencial con flip-flops y entradas necesita filas en la tabla de estados. Las columnas de estado siguiente y de salida se van obteniendo con la ayuda de las ecuaciones de estado. Hay otra forma de representar la tabla de estados, en la cual consiste en omitir una columna específica para las entradas. Para cada estado actual hay dos siguientes estados y salidas posibles, dependiendo del valor de las entradas. Elegir el formato no implica cambios en los resultados, pero para ciertas aplicaciones es conveniente utilizar alguno de los formatos. Diagrama de estados. La información contenida en una tabla de estados se puede representar gráficamente en forma de diagrama de estados. En este tipo de diagramas un estado se representa con un circuito, y las transiciones entre estados se indican con flechas que conectan a los círculos. Para entenderlo de una mejor forma, veamos el diagrama de estados real y comparémoslo con su debida tabla de funcionamiento. Los números binarios dentro de cada círculo identifican el estado de los flip-flop. Las flechas se rotulan con dos números separados por una diagonal. Primero se da el valor de la entrada durante el estado actual y el número después de la diagonal indica la salida durante el estado actual con esa entrada. Por ejemplo, la fecha del estado 00 al 01 lleva el rótulo 1 diagonal 0, lo que significa que cuando el circuito secuencial está en el estado actual 00 y la entrada es 1, la salida es 0. Después del siguiente ciclo de reloj, el circuito pasa al siguiente estado, el cual es 01. Conclusiones. Las ecuaciones de estado son expresiones algebraicas que especifican el siguiente estado de un flip-flop, esto en función de sus entradas y estados actuales de los flip-flops. La tabla de estados es una tabla compacta donde se muestran los posibles estados siguientes en función de las entradas y los estados actuales. Consta de 4 secciones: estado actual, entrada, siguiente estado y salida. Los diagramas de estado es una forma de representar gráficamente las tablas de estado por medio de círculos y flechas.